Hola chicos, pues bueno, hoy vamos a ver la materia de historia. Este tema pues también es un tema, digamos, de repaso porque hay que recordar que en el salón de clases estuvimos trabajando con este tema. Obviamente chicos, el objetivo nada más es retomar un poco la información para reforzar los aprendizajes que habíamos adquirido dentro del salón, pues nada más reforzarlo para poder así avanzar al siguiente tema. Entonces, el tema que vamos a ver hoy se llama globalización, neoliberalismo y terrorismo. Maestra, ¿de dónde voy a trabajar? Vas a trabajar de las páginas de tu libro de historia referentes a la 198 a la 205. Ahí tú puedes buscar toda la información que yo te voy a proporcionar, o si llegas a tener alguna duda, no te queda muy claro, puedes apoyarte en tu libro y poder complementar las actividades que mandé para que puedas hacer en casa. Entonces, ¿con qué aprendizaje voy a trabajar? Se espera que tú aprendas a identificar los conceptos que mencionamos ahorita en el título y los puedas distinguir, puedas conocer la causa y el efecto o el impacto que tienen para nosotros como seres humanos, y así tú puedas distinguir el modo de vida en el que estuvieron a lo mejor nuestros antepasados y la forma de vida que tenemos hoy en la actualidad. Ok, voy a empezar trabajando o definiendo qué es la globalización. A lo mejor tú me puedes decir, maestra, es que yo ese término sí lo he escuchado, pero como que no me queda muy claro. Entonces, lo único que yo voy a hacer es definirlo y dar ciertos ejemplos para que te quede un poco más claro. Entonces, la globalización me dice que es un proceso tanto económico como tecnológico, político, social y cultural a escala mundial. No es referente nada más a un país, sino que muchos países tienen ciertas características que mencionamos ahorita, pero hay otros que desgraciadamente no cuentan con estas infraestructuras o estos conceptos, y a lo mejor por eso se dice que un país es más o menos desarrollado. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que le brindan un carácter global. La globalización, para resumírtelo, es como la interacción que yo puedo tener como país con otro, y no nada más de mi continente. Puede incluir aquí el intercambio entre países a lo mejor del continente americano, y tengo intercambio con el continente europeo, el asiático, en fin. Aquí se trata de una red de comunicación que se crea entre países para poder facilitar la comodidad de las personas y obviamente de los propios gobiernos. Dice también que es un proceso dinámico que se produce principalmente por la sociedad y que ha abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico, así como en lo nacional y en sus relaciones nacionales e internacionales. Si yo quiero que este tema me quede más claro, piensa únicamente en todo lo que tiene que ver con el sistema informático, de la comunicación, de la tecnología, todo lo innovador, que eso es lo que hace que los países tengan comunicación y que entonces se abra una red como de intercambio. Obviamente aquí me estoy centrando en la parte de la comunicación a manera tecnológica, pero puede ser un intercambio comercial, económico, social, cultural. Si bien recuerdas, en la clase habíamos trabajado con la parte de la multiculturalidad. Tiene que ver con este tema, chicos, específicamente con este concepto. Si tú recuerdas, cuando hablábamos del proceso también de la migración, te puedes dar cuenta, puedes recordar que habíamos dicho que cuando se da la migración entre ciertos países, por ejemplo México, que emigramos a la parte norte de nuestro continente, que sería Estados Unidos, se alojan diversas personas en cierto barrio o comunidad. Entonces no quiere decir que nada más sean mexicanos o cubanos o peruanos, se hace una red de intercambios culturales, porque entonces yo aprendo cosas de un cubano, de un colombiano,
de un puertorriqueño, de un mexicano, y entonces se hace una red de comunicación y de intercambio de ideas, costumbres y tradiciones. Esto lo obtenemos gracias a la globalización. Te puse un esquema para que te quede también un poquito más claro, entonces nos vamos a apoyar con esta imagen. Me dice también que la globalización es una consecuencia del liberalismo. Toda esta parte en la que la gente trata de vivir su vida pues de una manera práctica, sencilla, en una parte o en una situación en la que a veces también pues uno toma sus propias decisiones. ¿Por qué? Porque entendemos el concepto de libertad. Obviamente hay países que generan libertad a grandes niveles y hay otros que no. Obviamente otros dependen mucho de su sistema de gobierno y entonces quizás no son tan liberales. Me dice que proporciona la Unión Mundial Económica, Social y Cultural debido en gran parte a la revolución tecnológica que estamos teniendo ahorita. ¿Cómo te puedes dar cuenta de que estamos en la era de la globalización? Fácil. Quizás tus abuelitos te pudieran contar que en sus años, no sé, de juventud o de niñez, pues ellos batallaban mucho con el sistema de comunicación. Es decir, si querían, no sé, ellos mandar quizás alguna carta o algún comunicado, pues tenían que hacerlo de manera escrita, se tenía que llevar al servicio postal y ellos posteriormente enviaban las cartas, pero de manera pues terrestre, por ejemplo, si era aquí en la República. Inclusive a mí me tocó, chicos, y no tengo muchos años, pero por ejemplo cuando era niña no había esta parte como de la comunicación en tiempo real. Obviamente sí había líneas telefónicas, pero tenían un alto costo, entonces no eran aptas para todas las personas por su estado económico. Tampoco había este sistema como de internet, entonces en el cual, por ejemplo, en una caricatura que yo creo que muchos conocemos, que sería el de los supersónicos, yo recuerdo que tenían los teléfonos que ellos portaban o los relojes y podían hacerse como que una llamada en vivo. Yo decía, eso jamás va a pasar, o sea, no, eso no va a existir. Pero a lo largo de los años o de este breve tiempo, por ejemplo, en el que a mí me ha tocado vivir, me doy cuenta que la tecnología nos ha rebasado de manera insostenible. O sea, no es como que la tecnología se detiene, el proceso del avance tecnológico cada día aumenta más. Por eso es que tenemos una red de comunicación buena, se puede decir que es buena porque nos conecta no nada más con las personas que tengo a mi alrededor, mi mamá, mi papá, por una llamada de teléfono o celular. Puedo hacer hasta ya inclusive videollamadas en tiempo real con una persona a lo mejor que esté en los Emiratos Árabes o con una persona que esté en Estados Unidos o que esté en la Patagonia, en la parte más baja de América Latina. Entonces te das cuenta que esta parte de la tecnología nos ha traído bastantes beneficios, pero también tiene su parte negativa. No todo ha sido bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a mencionar algunas de las causas de la globalización. Primero, la parte de la globalización tiene un parteaguas que tiene que ver con la caída del muro de Berlín. Si tú recuerdas que en la unidad 1 estuvimos trabajando con la Segunda Guerra Mundial y una parte de la Guerra Fría, te podrás dar cuenta o podrás recordar que cuando hablábamos de la globalización habíamos dicho que con la caída del muro de Berlín se ponía fin a lo que era la Guerra Fría. Entonces, esa fue una de las causas que permitieron que la globalización surgiera. Otra causa fue el reforzamiento del capitalismo como sistema económico, pero este prevaleció obviamente en el occidente. Surge el modo de vida conocido como sociedad de consumismo, que es en el cual nos centramos nosotros. Es el consumo, a veces innecesario, de artículos o de objetos que obviamente sí nos traen comodidad y que quizás en años pasados pues no teníamos la facilidad de adquirir, porque pues obviamente el sistema económico era menor al que tenemos en la actualidad. Entonces, con este tipo de consumismo se ha generado todavía un intercambio mayor entre países. Por ejemplo, te puedes dar cuenta que si tú estás en tu teléfono celular y entonces tienes la aplicación de cualquier red social, te aparece también en tu barra esta parte de una marca de ropa que se llama Shein. Entonces no es una marca mexicana.
Entonces dices, bueno, yo la mando pedir, viene de otro continente la ropa y te lo hacen llegar en muy poco tiempo. Entonces te das cuenta que la globalización también me ha traído pues situaciones benéficas para mí, porque entonces puedo obtener las cosas en menor tiempo, de una manera más rápida, inclusive también a bajos costos. Otra causa de la globalización pues es que se ensancha la brecha entre ricos. ¿Quiénes son los ricos? Por decir un ejemplo, sería Estados Unidos, Europa, Israel y Japón. Y con los más pobres también se amplía la zona geográfica del hambre y la miseria. Nos vamos a centrar específicamente en África y en el sur de Asia. Obviamente la globalización, chicos, no es para todos en general. Sabemos que la situación económica con la que nosotros contamos, por ejemplo en México, no es la misma que tienen los Estados Unidos y no tenemos quizás los recursos que tiene Estados Unidos o que tiene Japón o que tiene Alemania, pero se abre esta gran brecha de desigualdad entre el que más tiene y el que menos tiene, que es ahí el impacto que se genera en la sociedad. Otra de las características serían las zonas de conflicto que se dan en Medio Oriente y en América Latina. Estados Unidos, gracias a la globalización, se convierte en la primera potencia económica. Estados Unidos pasa a ser una potencia bastante fuerte y bastante poderosa, con un impacto muy considerable no nada más en su continente, sino en todo el mundo como tal. Aquí también surge la idea, tal y como la conocemos, por la lucha de la paz, que aquí interviene también la Organización de las Naciones Unidas, que se encarga de salvaguardar la vida y la dignidad de las personas, pero obviamente a veces con la globalización no se da como tal. El surgimiento del mundo globalizado y la operación de las políticas neoliberales también dieron paso a la globalización. Siguiente. Yo te puse, chicos, aquí en una diapositiva para que te quedara un poquito más claro el concepto que vamos a ver ahora, que es el de neoliberalismo. Y te preguntarás, bueno, ¿qué será esto, maestra? Yo no entiendo muy bien este término. Se dice que el neoliberalismo trabaja con ciertos aspectos, que sería la libertad individual, el derecho a la propiedad, la libertad del mercado, el papel que tiene el Estado y la igualdad ante la ley. El neoliberalismo lo vamos a trabajar un poquito más adelante en otras diapositivas y te voy a poner unos ejemplos de manera gráfica para que te quede un poquito más claro. Este término del neoliberalismo me dice que hace que la libertad me da la oportunidad de hacer cualquier cosa, lo que yo quiero, lo puedo hacer, inclusive a veces dañando a las personas que tengo a un lado, ¿verdad? No es como que soy libre y entonces si a mí no me afecta y a los demás sí, pues no pasa nada. Esta parte del liberalismo habla mucho de la libertad que tienes como ser humano, pero también que a veces abusamos de nuestro poder para sabotear a otras personas. Entonces, te repito, esta parte del neoliberalismo lo vamos a ver más adelante. Y otra parte que también sucede en el mundo y ha sido, no sé, como una situación bastante complicada que muchos gobiernos no han podido mediar y solucionar, es la parte del terrorismo, que va encaminado, chicos, con la globalización y el neoliberalismo. Fíjate bien, dice que el terrorismo es una forma violenta de una lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general. El terrorismo, chicos, generalmente surge por causas cuando una persona o un grupo numeroso de personas pues quizás no están como que muy de acuerdo con el sistema político que se da en su país. A veces se hacen como revueltas, como la habíamos visto en estas partes de las guerras civiles, en los cuales, por ejemplo, lo vimos en la independencia, liberales y conservadores peleaban porque tenían ideas completamente diferentes. Entonces, quizás ahí se dio una guerra civil, no un terrorismo como tal, pero es nada más para que te imagines o que tengas un parteaguas de cómo se pudiera generar. Regularmente la parte del terrorismo te
forma por falta de criterio, de solidaridad, de empatía, porque entonces quizás yo estoy pensando que lo que yo creo y lo que yo siento está bien y no me importa lo de los demás, pero esto tiene que ver con la parte de los gobiernos, como cuando no estás de acuerdo y esa es una revuelta para generar conflicto. Te puse una tabla nada más para que tengas una idea de los conflictos que han estado presentes en los últimos años y para que veas cómo ha impactado en el mundo. Vamos a trabajar específicamente con el año 2001, 2006, 2013 y 2016. En el 2001 en los Estados Unidos hubo un ataque que a lo mejor tus papás te comentaron, porque pues a ellos les tocó presenciarlo, que fue el ataque contra Nueva York por un grupo llamado Al-Qaeda. Aquí las víctimas mortales que hubo en este atentado fueron de 2.996 personas que perdieron la vida. Aquí fue un conflicto entre Estados Unidos y del Medio Oriente. En el siguiente año, que fue en el 2006, el país que fue atacado fue Rusia. Dice que fue un ataque a una escuela por militares chechenios. Ahí murieron 385 personas. En el 2013, chicos, en Irak también hubo un atentado y dice que fueron con bombas contra los chiitas en varias ciudades. Ahí personas perdieron la vida, alrededor de 389. Y hace poco, en 2016, en Irak, se dieron ataques con bombas a edificios, específicamente en Bagdad, y murieron 341 personas. Entonces, si te fijas, las cifras cuando se da un ataque terrorista no es una cifra baja. Regularmente cuando se da un ataque terrorista hay un número considerable de víctimas y de muertes. Y aquí en los ataques terroristas no incluyen nada más a las personas mayores. Regularmente un ataque terrorista se da a la población por un desacuerdo entre gobiernos o entre países o naciones, y entonces ahí mueren niños, mujeres embarazadas, jóvenes, adultos, personas mayores. Ahí no hay distinción de raza, ni de género, ni de edad. Eso es lo importante que hay que destacar del terrorismo. El crecimiento demográfico, que es otro concepto importante, me dice que en las últimas 4 décadas nuestro mundo ha experimentado grandes transformaciones, tanto demográficas como económicas, ambientales y políticas, al punto de que muchos consideran que estamos entrando en una nueva época de la historia de la humanidad y de todo el planeta. Se dice que en 1974 vivían 4.000 millones de seres humanos en el planeta, y hoy en la actualidad, para el 2017, somos más de 7.500 millones. Pero el aumento de la población no es uniforme, va cambiando conforme va pasando el tiempo. Aquí te puse una tabla con los países que en la actualidad son los más poblados, y podemos ver que los que van a la alza es China, después India, Estados Unidos, Indonesia, Brasil, Pakistán, Nigeria, Bangladesh, Rusia y Japón. Son los países más poblados del mundo. Ahora, ¿qué es una crisis ambiental? Va de la mano con la sobrepoblación de y de las personas que vamos viviendo en la actualidad. Obviamente, a mayor número de personas que van sobrepoblando la tierra, pues obviamente se generan crisis ambientales. Dice que desde 1990 ha quedado claro que las actividades económicas y humanas han llegado al límite de lo que nuestro planeta puede soportar, pues hemos dañado a la Tierra de maneras irreversibles, provocando una crisis ambiental global. Chicos, aquí es muy importante también darnos cuenta de lo que está pasando ahorita. Esta situación del coronavirus también tiene que ver con tintes quizás hasta políticos, ¿no? En los cuales se trata de que se reduzca un mayor número de personas porque el planeta se dice que está sobrepoblado. Entonces, hay situaciones que tú dices, bueno, maestro, es que para mí yo considero que la guerra solo tiene que ver con atentados entre personas y bombas y armas, pero ahorita en la actualidad, con lo que se está trabajando y las nuevas guerras que se están realizando, pues son como estas guerras biológicas, que tienen que ver con virus, con nuevas formas de enfermedad o nuevas situaciones que se van generando. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que la sobrepoblación en el mundo nos rebasa, y entonces la tendencia es que las personas pues tratan de vivir más años, y entonces se genera también falta de agua, contaminación, falta de recursos
alimenticios, y es toda una problemática el incremento de la población que tiene impacto en la crisis ambiental. Dice que la crisis ambiental existe hoy una crisis causada por las conductas poco amigables que tenemos los seres humanos con el medio ambiente. Es una crisis ambiental, cultural y valórica. No nada más tiene que ver con el ambiental, sino con la deficiencia que estamos teniendo a nivel de valores. Que ya no nos importa lo que le pase a nuestro prójimo con tal de que yo esté bien. Y por último, el nuevo orden internacional, que es el último concepto que vamos a ver, me dice que en 1989, en el fin de la Guerra Fría entre los países capitalistas y socialistas, significó el surgimiento de un nuevo orden político mundial. ¿Quién es aquí el que tiene gran impacto? Pues es Estados Unidos. Dice que era la potencia principal. Sin embargo, desde el 2008 ha aumentado el poder de otros países que también están ahorita en el tope más alto, que serían China, Rusia, Brasil y la India. Entonces, chicos, con este tema damos por terminado esta parte de estas páginas del libro, y en el siguiente video vamos a ver la continuidad que tiene que ver con la Guerra Fría, y espero que les haya quedado claro este tema. Nos vemos pronto.